La concentración de glucosa en la sangre se conoce como glucemia. La glucemia es regulada hormonalmente a través de dos hormonas que son la insulina y el glucagón. En ayunas, la glucemia tiene un valor aproximado o normalmente se encuentra en el intervalo de 60 a 110 miligramos por decilitro. La glucosa es el principal sustrato de las células de los tejidos de órganos como el cerebro, los hematíes, los testículos, entre otros. Cuando se habla de glucemia, puede que se encuentre en una baja concentración. Esta condición se conoce como hipoglucemia o hipoglicemia. En este estado se impulsa la síntesis de la hormona glucagón. Esta síntesis de esta hormona ocurre en las células alfa del páncreas. En sitios conocidos como islotes de Langerhans. Como tal, el glucagón promueve la obtención de glucosa libre a partir de las reservas de glucógeno que se encuentran en el hígado. Por otro lado,
en condiciones de glicemia alta se habla de hiperglucemia. En esta condición ocurre la secreción pancreática de insulina. Esta secreción pancreática de insulina inhibe la síntesis de glucagón. La insulina es sintetizada en las células beta del páncreas, igualmente en los islotes de Langerhans. Como tal, la insulina regula la entrada de glucosa a la célula. Desde un punto de vista general, el metabolismo puede ser catabólico, o puede ser anabólico. Y estos dos procesos o tipos de metabolismo deben ser consultados. Por otro lado, los procesos metabólicos que involucran a la glucosa los procesos metabólicos relacionados o dependientes de la glucosa son los siguientes: la glucólisis, la glucogenólisis, la gluconeogénesis, y la glucógenogénesis. Por el momento, en este video explicativo vamos a tratar la glucólisis, que básicamente consiste de 10 reacciones enzimáticas que ocurren en el citoplasma de la célula. Esas 10 reacciones comprenden
dos subprocesos. Las primeras 5 reacciones son una fase de inversión de ATP, es decir, hay gasto o consumo de ATP. Y las 5 últimas reacciones son una fase de generación de ATP, es decir, aquí se produce. Un primer balance global de la glucólisis es el siguiente. Que una molécula de glucosa se degrada hasta producir 2 moléculas de un intermedio metabólico conocido como piruvato, con producción de 2 ATP. No obstante, más adelante se realizará un balance más específico sobre las 10 reacciones de la glucólisis. También es preciso que realicen la siguiente consulta. ¿Qué son dinucleótidos? Dinucleótidos reducidos y oxidados. ¿Y cuáles de ellos participan en procesos catabólicos? Y también, ¿qué dinucleótidos reducidos y oxidados participan en procesos anabólicos? Deben realizar esta consulta. También deben consultar cuál es la estructura del grupo fosfato que de ahora en adelante vamos a simbolizar como una P encerrada en un círculo, y también la estructura del grupo pirofosfato que vamos a simbolizar como PI. La primera reacción de la glucólisis básicamente es una primera activación que requiere o que implica gasto de una molécula de ATP. Como se puede observar, la glucólisis utiliza como sustrato principal la alfa-D-glucosa en su forma piranosa. Entonces esta reacción se utiliza ATP para obtener la alfa-D-glucosa 6-fosfato. Aquí se encuentra grupo fosfato. Y se produce ADP y un protón. Esta reacción es catalizada por la enzima hexoquinasa. En esta parte ustedes deben hacer la siguiente consulta. ¿Qué diferencia hay con respecto a otra enzima que se llama glucoquinasa? Deben consultar qué diferencia hay.
Esta reacción enzimática es dependiente de magnesio, como se puede observar. Básicamente lo que ocurre es que el magnesio forma un complejo tipo quelato con la molécula de ATP. Aquí se observa la segunda reacción de la glucólisis. Reacción número 2 es una reacción de isomerización que es catalizada por la enzima fosfoglucoisomerasa, que lo que hace básicamente es convertir la alfa-D-glucosa 6-fosfato en la fructosa 6-fosfato, que es un isómero de la glucosa 6-fosfato. La tercera reacción implica una segunda inversión de ATP. Participa la molécula que se produjo en la reacción anterior, que es la fructosa 6-fosfato. Esta molécula sufre una segunda activación con ATP con una enzima que se conoce como fosfofructoquinasa, que también depende de magnesio. Como producto se forma la fructosa 1,6 bisfosfato. La reacción número 4 consiste en la fragmentación de la fructosa 1,6 bisfosfato en dos azúcares de 3 carbonos, que son la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. De hecho, debido a esta reacción, es que todo el proceso global se conoce como glucólisis, ya que aquí es donde ocurre esa lisis o fragmentación del azúcar, que es la fructosa 1,6 bisfosfato. Esta reacción, como pueden ver, es reversible y es catalizada por una enzima que se llama fructosa 1,6 bisfosfato aldolasa. La reacción número 5 consiste en la isomerización de la dihidroxiacetona fosfato. Lo que ocurre en la reacción número 5 es lo siguiente. De la reacción número 4, la fructosa 1,6 bisfosfato se fragmenta en dihidroxiacetona fosfato y en gliceraldehído 3-fosfato. Y en la reacción número 5, esta molécula de dihidroxiacetona fosfato se isomeriza, es decir, que se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. De allí en adelante, la ruta glucolítica consta de dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Por eso, en un balance final, todo lo que se produzca desde este punto en adelante debe ser multiplicado por 2. Aquí se encuentra la quinta reacción. La dihidroxiacetona fosfato se isomeriza en gliceraldehído 3-fosfato. De aquí en adelante se tendrán dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Esta isomerización es catalizada por una enzima triosa fosfato isomerasa. Hasta este punto se puede realizar el siguiente balance parcial. El siguiente es un balance parcial de la primera fase, que es la fase de
activación o de inversión. Se tiene que una molécula de glucosa más 2 ATP producen o han producido 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato más 2 ADP más 2 protones. Estos protones se produjeron en las 2 reacciones de activación, es decir, la primera y la tercera reacción. He aquí un primer balance o balance parcial de las primeras 5 reacciones del proceso glucolítico. Las reacciones de las 6 a la 10 son una fase de generación de energía, es decir, en estas otras 5 reacciones hay una producción neta de ATP. La reacción número 6 implica la producción del primer compuesto de energía elevada a partir del gliceraldehído 3-fosfato. Esa reacción es la siguiente. El gliceraldehído 3-fosfato es convertido a 1,3 bisfosfoglicerato. Aquí lo que ocurre es la primera, reacción de oxidación como tal en el proceso glucolítico. El substrato, que es el gliceraldehído 3-fosfato, sufre una oxidación en el grupo carbonilo. Los electrones que salen del grupo carbonilo debido a la oxidación son captados o recibidos por este dinucleótido conocido como NAD+, y produce un equivalente reductor que es el NADH. Como puede verse, esta reacción, que es la número 6, utiliza un grupo pirofosfato para fosforilar o para incluir el grupo fosfato en el sustrato, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Como producto se obtiene el 1,3 bisfosfoglicerato. Esta reacción es catalizada por una enzima llamada gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Nuevamente, es muy importante recordar que el NAD+ es un aceptor electrónico, es quien acepta los electrones que provienen de la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato. La reacción número 7 es la primera fosforilación a nivel de sustrato. Lo que ocurre es que el 1,3 bisfosfoglicerato es convertido a 3 fosfoglicerato con liberación de una molécula de ATP. Aquí se utiliza ADP y la enzima que cataliza esta reacción es la fosfoglicerato quinasa, que depende de magnesio. La reacción 8 básicamente es una reacción de preparación para la síntesis del siguiente compuesto de energía elevada. Aquí lo que ocurre es que el 3-fosfoglicerato se isomeriza a 2-fosfoglicerato, es decir,
el grupo fosfato pasa de la posición 3 a la posición 2. La enzima que cataliza esta reacción es la fosfoglicerato mutasa, que depende de magnesio. En la reacción 9 ocurre la síntesis del segundo compuesto de energía elevada en la glucólisis, que es el fosfoenol piruvato. El sustrato en esta reacción es el 2-fosfoglicerato y la enzima que cataliza esta reacción, que básicamente es una deshidratación, la enzima que la cataliza es una enolasa. Como pueden observar, lo que se produce aquí como un cambio estructural es la formación de un doble enlace y la salida de una molécula de agua. La reacción 10 es la segunda fosforilación a nivel de sustrato. Parte del fosfoenol piruvato y de un grupo ADP para formar el piruvato y una molécula de ATP. La enzima que cataliza esta reacción es la piruvato quinasa, una enzima que se activa o se produce debido a una ingesta de carbohidratos. La producción del piruvato en la reacción número 10 es un punto central de ramificación metabólica muy importante, como verán en temas subsecuentes. Como dato adicional, la enzima piruvato quinasa no solamente depende de magnesio, también depende de potasio. En este punto se puede realizar un balance también parcial. En esta fase se tiene que 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato más 2 de NAD+ más 2 de pirofosfato más 4 ADP dan lugar a 2 moléculas de piruvato más 4 ATP más 2 NADH más 2 moléculas de agua. Este sería el balance parcial de la fase de producción o de generación de ATP. Finalmente, se puede realizar un balance neto de las 10 reacciones de la glucólisis. En primer lugar, de las primeras 5 reacciones se tiene que una molécula de glucosa más 2 ATP dieron lugar a 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato más 2 ADP más 2 protones. Esto es lo que ocurre en la fase 1 o fase de activación o fase de inversión.
En segundo lugar, o en la fase de producción de ATP, se tiene que 2-gliceraldehído 3-fosfato más 2-NAD más 2-pirofosfato más 4-ADP produjeron 2 moléculas de piruvato más 4 ATP más 2 NADH más 2 moléculas de agua. Ahora, para realizar un balance neto, simplemente debemos eliminar las moléculas o simplificar algebraicamente el coeficiente estequiométrico de las moléculas que estén en lados opuestos de la coordenada de reacción. En este caso, se cancela el gliceraldehído 3-fosfato (4-ADP menos 2-ADP) quedan 2-ADP. 4-ATP menos 2-ATP, por acá quedan 2-ATP. Y como resultado se tiene entonces que la glucosa más 2 NAD más 2 pirofosfato más 2 ADP producen 2 moléculas de piruvato más 2 ATP más 2 NADH más 2 protones más 2 moléculas de agua. Este es el balance neto de la glucólisis. Ahora bien, el piruvato es un punto metabólico central muy importante, como verán en temas subsecuentes, y el NADH es un equivalente reductor que también puede impulsar la síntesis de ATP.